Y creo que ahorita me mencionaste un texto, no sé si es este, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Salmo 118, 17, eso era el que habías leído. Bueno, em, hay muchos momentos difíciles que cada ser humano puede tener. Ninguno se salva, ni siquiera Jesús. Este momento es un momento, creo que crucial, y este texto es crucial para uno encontrar cuando vive momentos difíciles como una esperanza. Vos estás viendo un momento difícil, ¿qué tan difícil es ese momento? ¿Qué estás viendo? Obviamente sin contar pues todo lo que estábamos hablando antes de grabar. Pero, ¿qué tan difícil de 1 a 10? Pues uno siempre lo lleva como al límite, ¿no? Uno dice, pues para mí es un 10. O sea, porque uno dice, no, es que estoy peleando o mi dificultad es al 1. Dice, pues uno siempre lo lleva como al límite, precisamente porque mm, son muchas cosas como que al tiempo que no sabes cómo resolver, que no sabes cómo enfrentar y que no sabes cuáles son sus finales. ¿Qué Y desencadena? durante ese proceso de pelea, de lucha, de contienda ¿Qué contra esas desencadena? cosas, mm, qué tanta cosa se puede desencadenar, qué tanta cosa se puede desordenar, qué tanto puede dañar. Uno lleva como esa al límite. Uno dice, pues yo perfectamente podría decir que de 1 a 10, 10. Se ha juntado todo, muchos problemas. Muy seguramente, exacto, porque no es solamente lo que le estoy contando de la situación puntual que nos lleva pues como al pasaje que estás leyendo, sino también a otras cosas que uno empieza como a notar que empiezan a aparecer. ¿Qué cosas en este momento de esas difíciles que se puedan mencionar es como la más extrema? La más extrema, yo creo que la parte económica, bueno, yo creo que es que ahí la parte económica y la parte de la salud, yo creo que se pelea mucho, pero si uno pone como un orden de prioridades, uno dice el tema de salud es, es complejo, porque usted teniendo salud, pues usted mira cómo resuelve y sale a trabajar y si tiene como intención, idea y ganas de hacer cosas, pero cuando no la tienes te vuelves ya un poco más dependiente de muchas cosas, dependiente de personas, dependiente de medicamentos, dependiente de cuidados, dependiente de horarios. Entonces es como más diezmado la forma de actuar de una persona cuando no tiene una salud óptima. Y la parte económica, pues ya también como que te trunca y te frustra situaciones que tienes que resolver en tiempo récord, pero el tema económico no está para resolver, entonces eso encadena otra cosa, entonces encadena preocupación, desencadena eh, desaliento, desencadena como cansancio, exacto. Y uno lee un pasaje como este, Juanca, y uno dice, bueno, no moriré, o sea, viviré para ver la gloria, para ver las obras, para ver el milagro. Entonces, de alguna forma, como que también como confronta y se confronta uno mismo y uno dice, bueno, vamos a hacerle, vamos a darle. Es como Dios muy, mm, Personalmente. muy exacto y muy puntualmente a tu detalle. O sea, no te vas a morir. Uno siempre tiene como un antes y un después. El antes, o sea, en ese momento tan crítico, tan problemático, ¿cómo te hace sentir? Ese es el antes y ahorita hablamos como del después. Es decir, en este momento que estás en la situación, emocionalmente, ¿cómo te sientes? Pues digamos emocionalmente uno se puede llegar a sentir como triste, pero esa tristeza, o no sé si la palabra sea melancólico, como que uno dice, como cuando usted está. Al límite. Y exacto, o por ejemplo cuando usted está comiéndose algo maluco y dice, no, ya lo tengo en la boca, ya mastiqué, ya me Hay que tocó comérselo, tragármelo, hay ya que no hay nada que comérselo. hacer. Sí, Entonces uno dice, fue madre, mientras pasa, uno dice, o sea, tan maluca esa vaina, pero me tocó tragármela. O sea, entonces digamos uno puede sentir como eso, uno dice, fue madre, es complicado, pero hay que hacerle.
Y viene el después, ¿no? Pero mientras llegue ese después, que está uno todavía en ese momento de angustia, que tiene apuro en todos los sentidos, no sé si has notado que casi siempre llegan, entre comillas, muchas oportunidades para salir de esa situación que lo lleva a uno a estar emocionalmente afectado. ¿Qué piensas de eso? Sí, aparecen como muchas posibilidades de decir, por este lado puede salir, y frente a eso, ¿cómo actuar uno? Las oportunidades siempre aparecen y cuando... Pero ¿sabe cuál es el tema, Juanca? Yo creo que a veces las oportunidades aparecen y no son, y no son tan evidentes precisamente por el estado emocional que uno tiene, que puede llegar a pasar que no las perciba. O sea que entre esas oportunidades, en comillas, que quiero decir que no son buenas, también hay oportunidades buenas, realmente buenas, en medio de esa crisis que uno no las ve. ¿Es lo que me quieres decir? Sí, yo creo que uno puede llegar a un punto como de estar como cegado, Ajá. pero el problema es precisamente eso, encontrar esas soluciones mientras todo está oscuro. O Ujú. sea, es difícil porque cuando estás en oscuro pues no ves nada, estás como simplemente como a la deriva de otros sentidos. Ok. Pero lo que te ubica, que es tu sentido de la vista, o sea, Se no, pierde. se pierde totalmente. Entonces ahí usted como va al tacto, pero o va a lo que escuchas, a lo que hueles, No estás viendo. pero no estás viendo. Entonces, claro, al no ver, pues entras en un campo de incertidumbre que Tomas cualquier cosa que puede convertirse en un problema es mayor. otra cosa que muchas veces uno puede encontrar llamadas, entre comillas, oportunidades con soluciones incorrectas, Que luego hacen que el problema sea más que grande sea o que la peor. gente se aprovecha de uno. ¿Hacia dónde entonces mirar para poder alcanzar ese después de haber salido? Un después, por decirlo así, positivo. Cuando me hablas de este texto, me parece que hay algo muy importante ahí, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde mirar? Pues, ¿qué le recomendarías? Aunque todavía persiste esa situación, ¿qué le recomendarías a las personas que pueda llegar este audio, que estén en un momento también de crisis, donde se pierde la esperanza, donde no hay soluciones, donde están en el tope, o sea, un 10, que van de mal en mal y de peor en peor? Pues digamos, o sea, el cliché es decir, ay, confía en Dios, Ujú. ¿cierto? Pero ese confía en Dios puede ser tan frío para mucha gente, Ya. o puede ser Frase de cajón. como tan frase de cajón que la gente dice, no, pues sí, pues dígame qué otra opción tengo. Ujú. Y le dice, no, pues que no hay más opción. Pero cuando usted tiene como esa percepción de una realidad, y yo creo que eso es un convencimiento puntual de uno como ser humano, que si uno no está convencido que realmente Dios lo puede ayudar, sigue siendo una frase de cajón hasta cuando uno mismo se lo repite. Este pasaje es como si sintieras, o no como si sintieras, es Dios hablando frente a esa situación. Algo así como lo percibiste en el momento que lo leíste. Porque por eso me llamó la atención. Mire, Juanca, que hay cosas que la gente llama tocar fondo, pero tocar fondo no es llegar al límite de cosas para percibir, digamos, como un respiro, un nuevo respiro, que básicamente es como eso, ¿no? Es que yo estaba en la última y en ese momento apareció un ángel, llegó Dios, me dijo en voz audible, o sea, como todas esas historias que uno escucha. Yo creo que no tiene que ser una situación tan compleja para tocar fondo. Y yo creo que en ese, Dios utiliza como esos momentos de donde hay total desolación y como total desesperanza, donde llegan cosas como estas. Ujú. ¿Y cómo te llegó? ¿Cómo fue ese momento? Yo tengo el devocional en el celular y, y estaba leyendo el devocional, lo estaba escuchando y de todo lo que la persona estaba hablando, eran cosas como te decía, era como muy cliché, sí, confía en Dios, no sé qué, no sé cuánto. Entonces uno dice, sí, pues o sea, eso lo dice todo el mundo, pero no todo el mundo lo percibe a su situación. Ujú. ¿Lo percibiste? En ese momento, cuando yo, no, pues yo venía escuchando eso, yo venía escuchando pues una voz o sea, una voz de tarro, o sea, pues sí, bueno, sí, está bien, muy bien, gracias por el consejo.
pero realmente eso no me estaba haciendo mella. Ujú. Exacto, eso llamó mi atención. Y entonces yo paré y volví, me devolví y volví, escuché. Ujú. Y ya lo interpreté a mi manera. Cuando lo interpreto a mi manera, lo interpreto a mi situación. Ujú. Entonces, más que interpretarlo a tu manera, no estoy corrigiendo, es como que lo hiciste parte de lo que estás viviendo. ¿Sí? Exacto, y lo tomé como, entonces digamos como que ese fue el momento en que uno dice, venga, toqué fondo, Ujú. y cuando toqué fondo encuentro algo como esto, y eso era lo que realmente yo necesitaba escuchar. Yo no necesitaba escuchar la media hora Ujú. de devocional donde me decía sí, que Dios siempre es bueno. No, no, yo no necesitaba escuchar todo eso porque uno por omisión sabe que Dios está y que Dios te va a ayudar y que Dios te va a apoyar y que Dios no te va a dejar. O sea, uno ya eso lo tiene como tan metido que es hasta perjudicial porque se te vuelve paisaje. Ujú. Entonces todo lo que ella estaba diciendo en ese audio, yo decía, bueno, sí, pero cuando ella menciona, El texto. no moriré, no que viviré para contar, o sea, para ver el milagro, para ver las obras de Dios, entonces ahí eso me llamó la atención. Y te llena eso de esperanza, escuchar eso, aunque no se haya solucionado todavía de plano la Claro, situación. porque eso era lo que yo necesitaba oír en ese momento. Algo así como una motivación. A algunas personas no les gusta decir que la Biblia es un libro que motiva. Yo pienso que entendiendo bien lo que significa la palabra motivar, yo creo que la Biblia sí motiva, especialmente en esos momentos cuando no hay salida y uno tiene un encuentro con una palabra que se hace verdad para mí, ¿sí? En la situación. Es como si en esa situación el texto hablara, ¿no? Y como que el audio en ese momento, como que cuando mucha gente está llamando y vos sabes que te están llamando, que están viendo por allá fulano, sutano, fulana, y uno sabe en medio de tantas voces que se está dirigiendo a uno, algo así. Que yo siento, Juanca, que muchas veces hay tanta cosa que, por ejemplo, para uno puede ser muy normal que diga, "Ay, no es que 2 por 2 es 4, o sea, pues obvio, pues 2 más 2 es 4. Pero para una persona que está aprendiendo a sumar, usted le dice, no, mira, 2 y le sumas otros 2, te va a dar 4. Eso va a ser como Un descubrimiento. un descubrimiento y decir, ay, claro, pues si sumo 2 me va a dar 4. O sea, uno dice, no, pues a ver, el agua moja, Ujú. pero para uno, Sí. porque uno siempre cuenta las cosas como es de la obviedad, pues obvio, 2 más 2 es 4. Ujú. Pero cuando esa obviedad es la respuesta, es la palabra, es lo que la otra persona quería escuchar, O necesitaba escuchar entonces se vuelve para ella una palabra viva. y como ese motor de decir, madre, sí, 2 Ujú. más 2 es 4. Ok. Y es como Wow, si, eso era lo que yo necesitaba saber. sí, como que si Dios te dijera, esto no te va a matar, esto ni tus pensamientos, ni tus sueños, ni tu vida, sino que vas a vivir y vas a poder contarle a otros la grandeza. Quisiera, para ir finalizando, leer lo que viene antecito de la parte que leímos. Y dice el versículo 12 del Salmo 118, no sé si lo hayas leído, me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Y en el versículo 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, las obras de Yahvé. Bueno, muchas gracias, Jason. Creo que esto nos ayuda a todos para que afinemos el oído cuando Dios nos está hablando, que reaccionemos frente a lo que estamos viviendo. ¿Sabes una cosa, Juanca? Yo quisiera terminar diciendo como que Dios es tan real que aunque uno muchas veces cree que sí, ay, sí, Dios está ahí, obvio, sí, pues Dios está ahí, pero se vuelve tan paisaje para uno que Dios aún percibe eso. Y yo siento que Dios lo que en muchas ocasiones hace con casi todas las personas es que Él empieza a llamar la atención. O sea, Él quiere llamar la atención de uno. Él quiere llamar tu atención y decir, mire, es que algo entre toda la humanidad, hay algo que quiero decirte solo a ti. Es decir, Y tocar fondo. entonces esto es lo que quiero que escuches. Entonces,
a veces yo percibo de esa manera, o sea, Quiere que nos hagamos conscientes. y que de alguna manera él quiere llamar nuestra atención, decir, venga, es que aquí estoy. Sí, perdónate, igual, en cuanto al ser ese consciente, conocí un señor, él trabajaba mucho, él trabajó mucho tiempo, no sé si lo hace, él trabajaba con personas que caían en drogas. Y él me decía que para que una persona que consumiera drogas eh, eh, como que cambiara o tratara de buscar una salida, eso se da cuando la persona tocaba fondo. ¿Qué es tocar fondo? Es llegar como hasta la parte más baja y ser consciente que no estás en el lugar que deberías de estar. Y ahí en ese momento parece que todo el sistema, todo el cerebro, todo el sistema nervioso, todo se activa a decir, miércoles, si sigo ahí, me voy a morir. Y a escuchar al que le hable para poder lograr salir de ahí. Es decir, yo lo llamo así, es como tomar conciencia de lo que estás viviendo y al tomar conciencia de lo que estás viviendo puedes escuchar porque eres consciente de que lo que te está pasando no es muy bueno, que es la realidad. Y al ser consciente puedes escuchar esa voz como la que escuchaste para decir, en medio de todas estas circunstancias yo tengo esperanza y yo tengo la confianza de que Dios va a obrar, Dios es real, es verdadero. Y para llegar a eso llamó mi atención en un momento, en el único momento o quizás en el momento que yo le iba a prestar atención, porque a veces estamos tan bien o estamos tan mal que no prestamos atención porque nos sumergimos en esa situación y nunca llegamos a tocar fondo, porque cuando llegamos a tocar fondo, entonces reaccionamos frente a eso. Creo que esto es muy motivante en el sentido de que hay una esperanza y se puede salir de cualquier circunstancia. Bueno, Total. ok. Muchas gracias. Seguimos hablando, seguimos en contacto.